El chayote es un fruto espinoso, jugoso, de color verde claro, con sabor delicado. Por extensión, chayote y sus derivados, chayotear, chayotero. Se emplea para nombrar un tipo especial de corrupción en el ámbito periodístico. A lo largo del periodismo en México, una de las prácticas más cuestionadas y conocidas es la de recibir chayotes o embutes por quienes ejercen el oficio, lo que implica un soborno para consignar informaciones favorables para quien desembolse el recurso. La práctica de chayotear a quien se pueda y deje es una actividad frecuente hasta nuestros días, pese a que los actores políticos la nieguen al momento de cuestionárseles al respecto. Para quienes están relacionados con el periodismo, tal vez la frase un medio o reportero es chayotero o recibe chayote es un término entendible. Sin embargo, para la mayoría de las personas no involucradas en esa área, resulta un poco confuso saber qué quiere decir exactamente. La respuesta es fácil. Embute o chayote es igual a soborno, por lo que un periodista o medio, chayotero o que recibe chayote, es alguien que se prostituye periodísticamente y recibe dinero o favores a cambio de hablar bien de una persona o medio o usar su poder de comunicación para desprestigiar a alguien. El chayote puede ser recibido de alguna persona o empresa poderosa, aunque es común que el soborno lo dé el propio gobierno. Existen varias teorías acerca del origen de la expresión. Una de ellas dice que se le denomina chayote porque es espinoso pero alimenta. Otra dice que durante la época de Gustavo Díaz Ordaz, este mandaba llamar cada 15 días o cada mes a los dueños y editores de los periódicos de mayor circulación, así como a los periodistas más reconocidos, para que pasaran a Los Pinos a recibir un jugoso bono. Esto por seguir hablando bien de él, callar cosas que no le convenía o desprestigiar a sus oponentes. Según los testigos de la época, dentro de Los Pinos había un enorme árbol de chayotes que daba cientos de estas verduras. Caían del árbol por montones y eran tantos que para no desperdiciarlos cuando los periodistas iban por su soborno, también se les obsequiaban varias bolsas de chayotes. Así, los comunicadores salían con su dinero, sus deliciosos chayotes, y fue así como nació dicha expresión. Existe también la leyenda de que la expresión deriva de que hace muchos años el presidente en turno entregaba el pago en la residencia oficial de Los Pinos por manos de una señora llamada Rosario. Si el pago era considerable, se decía que recibían un chayote; si era mediano, entonces era un chayo, y si era muy pequeño, chayito. Pero cuando los atendía el presidente en persona, dicen que lo que recibían era un rosario de bendiciones. Y así, como esas versiones, hay muchas más. No hay chayote bueno ni chayote malo. Todo dinero público destinado a los medios para hablar bien del gobierno, del color o partido que sea, se considera inmoral. A raíz del triunfo de Andrés Manuel, comenzó a correr el rumor de que el gobierno había acabado con el chayo. Dicen que dentro del medio periodístico mexicano surgió inquietud. El portal SDP Noticias, por ejemplo, escribió: por lo pronto muchos periodistas entraron en pánico cuando anunciaron oficialmente la muerte del chayo. Sudaron frío, se imaginaron buscando trabajo, llamando a sus contactos para que no los eliminen de las nóminas gubernamentales. En fin, la zozobra reinó por unos días entre el gremio de informadores. Este lunes, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el veterano periodista Nino Canún tomó la palabra y agradeció de manera efusiva al mandatario. Esto al atribuirle su regreso a los medios, luego de que, según él, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuvo vetado en los medios. Durante este discurso también aseguró que Vicente Fox desvió recursos para la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. La escena es digna de cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe. El viejito chulo, santificado sea su nombre, casi se conmovió hasta las lágrimas. Canún dijo que gracias a él y no al pueblo de México volvió a tener ofertas de trabajo luego de ser vetado. Investigación y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga porque lo fui a ver a Televisa, la de Ricardo Salinas de Televisión Azteca y de Tristán Canales, que nunca me hablaron, Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono, MBS de Vargas, pues me dijo, ya, contratado, y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas. Cuando llega usted, se abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza, y yo soy muy agradecido al presidente de la República, y muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Su nombre se convirtió en tendencia en Twitter por lo sorpresivo de su aparición, pues se presentó como uno más de los reporteros que cubren la conferencia, y al pedir la palabra, habló durante unos 20 minutos ante la rechifla de algunos de sus colegas. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Aunque desde hace tiempo no trabajaba en radio o televisión,
Canún sigue activo gracias a su canal en YouTube, en donde publica material con frecuencia, tocando temas políticos, claro. Cabe señalar que previo a su aparición espontánea en el show mañanero, es evidente su inclinación partidista. Uno de sus videos más recientes se titula "Con AMLO nos irá a toda madre". ¿De verdad creen que nos vamos a tragar el cuento de que su aparición durante la conferencia mañanera fue improvisada? Ahora bien, el proyecto de presupuesto de egresos 2019 no reduce el monto asignado a comunicación social y el gobierno no justificó bajo qué plan o estrategia basó el presupuesto. El gobierno contempla un presupuesto a comunicación social de 4.258 millones de pesos. En contraste, el año pasado el presupuesto aprobado a ese rubro fue de 3.278 millones de pesos. Recordemos que durante la campaña presidencial, López Obrador anunció que como parte de las medidas de austeridad se impulsaría una reducción del 50% en la publicidad gubernamental. Se han denunciado con sobrada razón los excesos cometidos en las pasadas administraciones, ya que el gobierno llegó a rebasar los montos aprobados por la Cámara en material de publicidad oficial. La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos. La austeridad anunciada por el presidente no será efectiva si el proyecto de egresos no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social. Los poco más de 4.200 millones de pesos presupuestados por el gobierno federal para este fin, sería mejor desde mi particular punto de vista que se los destinen a la educación pública superior, por ejemplo. El gasto en publicidad planeado por el presidente es un ahorro respecto al gobierno anterior, sí, pero una cantidad mucho mayor en relación a los gobiernos de Fox y Calderón. En las democracias más desarrolladas, los gobiernos tienen prohibido el gasto en publicidad para estar en los medios. Los impuestos de los contribuyentes se invierten en obras y servicios en beneficio de la sociedad. La publicidad del gobierno no representa ningún beneficio para la ciudadanía y sí le perjudica en la medida que esos recursos no se destinan a la obra y el servicio público. El presidente López puede, a pesar de lo que ya ha dicho, dejar de gastar dinero de las arcas públicas para comprar publicidad. Ese sí sería un ahorro considerable que puede destinarse a programas sociales. Ahora, él tiene la mayoría en ambas cámaras, por lo que en este momento el partido del presidente puede enviar al Congreso una iniciativa de ley que prohíba para los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno la compra de publicidad. Tiene los votos para aprobarla. Ese sí sería un cambio con profundas y favorables consecuencias para la democracia, la política y el periodismo. Cambiaría de manera profunda y para siempre la actual relación entre los medios y el poder. La compra de publicidad por el gobierno distorsiona esa relación. Se establece, aunque no se quiera, un círculo vicioso donde siempre pierde la libertad de expresión. El que paga manda. De acuerdo a la evidencia, podemos afirmar que en los países donde la ley prohíbe a los gobiernos comprar publicidad, se eleva la calidad de la política, de la información y del discurso que la acompaña. Y esa evidencia señala también que crece de manera significativa la calidad del periodismo que se hace por parte de los medios y los periodistas. Sin publicidad pagada gana la democracia, el gobierno, el periodismo y sobre todo la ciudadanía. El chayote, pues, viene desde esferas altas buscando un beneficio principalmente al gobierno en turno. Es por esto, mis estimados feligreses morenistas, que quienes criticamos al viejito chulo, en su mayoría lo hacemos por convicción y no porque nos paguen. Tratamos de hacer más evidentes los errores del gobierno para que la ciudadanía no acepte abusos y autoritarismo. Y tampoco significa que apoyemos la corrupción y abusos de administraciones anteriores. Simplemente que Andrés Manuel prometió ser diferente y hasta hoy es claro que no nada más es más de lo mismo, sino pinta para ser peor. Y así pues, bienvenido señor Nino Canún de nuevo al campo de batalla de los medios de comunicación. Hay una ley de la física que aplica para la política. Todo lo que se arrastra tiende a subir.